lesiones por frío no congelante, para mí, son la mayor preocupación cuando se trata de estas exposiciones regulares al frío. Este es un riesgo súper bien documentado. Todo el mundo piensa ahora que solo tienes que agarrar un cubo de hielo y sumergirte en él y tu vida mejorará de la noche a la mañana. El frío se convirtió en un factor estresante en el que los humanos son realmente malos. Los humanos no fueron hechos para enfrentar condiciones de frío. La primera vez que oí hablar de esto, de la terapia de frío, fue por parte de atletas. Se habla de la salud metabólica, de la mejora en los niveles de dopamina. ¿Cuál es la investigación detrás de esto? No hay evidencia clara en absoluto de que el sistema inmunitario mejore con el frío, y es en realidad extremadamente difícil poner a prueba esa pregunta sin infectar voluntariamente a las personas, lo cual éticamente no sería algo posible. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. The following podcast is not relating to my teachings and work at Delcine Medical Center and is for entertainment purposes only. Francois Hamann, una persona sumamente famosa, Pausa diría que uno de nuestros principales invitados o figuras destacadas aquí en el podcast Life of Flow, por ser alguien muy influyente, genera un verdadero frenesí en las redes sociales y que además es potencialmente alguien fuera de lo común. Todos ustedes piensan que es por una razón, pero en realidad yo creo que no es así. Y me refiero a toda esta locura de las inmersiones en agua fría. Todas las personas famosas lo están haciendo. Todo el mundo piensa ahora que solo tienes que agarrar un cubo de hielo y sumergirte en él y tu vida mejorará de la noche a la mañana. Y yo vine pensando que, Francois, me ibas a dejar completamente impresionado y a hacerme sentir tan bien por la cosa que compré. Tengo un aparato en camino a mi casa que me va a ayudar a hacer inmersiones frías, pero este es un hombre basado en datos y creo que quizás él no Te hará devolverlo. No le gusta el bombo, ¿verdad? Así que, Francois, vamos a profundizar en esto. ¿Qué te parece si no te importa, nos ilustras a la gente que nos está viendo hoy? ¿Te consideras un experto en frío, en terapia de frío, en sus efectos y en el impacto del frío en el ser humano? Lo he hecho toda mi vida. Mi formación es en biología. Para mí, la evolución de los animales y el concepto del frío ha sido parte de mi investigación desde el principio de mis campos de investigación. Sí. ¿Y qué te impulsó? ¿Qué hace que un hombre decida? Voy a dedicarme únicamente al frío. Así que también me expuse mucho al calor. Básicamente trabajo con todo aquello que estresa el cuerpo, temperaturas extremas, así que duras condiciones. Trabajé en altitud, trabajé mucho con el calor, así que yo también podría ser un investigador del calor. Pero, en fin, la idea principal era básicamente que para mí el frío se convirtió en un factor estresante en el que los humanos son realmente malos. Los humanos no fueron hechos para enfrentar condiciones de frío. Evolucionamos en condiciones climáticas muy cálidas. En algún momento tomamos la decisión de abandonar las zonas cálidas para adentrarnos en las frías. Y la única manera en que logramos sobrevivir fue con refugio, trabajando en equipo, con vestimenta y con fuego. Así que la mayoría de las adaptaciones al frío, y cuando digo adaptaciones, básicamente me refiero a adaptaciones genéticas, provienen principalmente del comportamiento en el frío y no necesariamente de nuestra fisiología. Así que, aunque podríamos pensar que algunos seres humanos son increíblemente tolerantes al frío, lo son porque tomaron las decisiones correctas. Y en cuanto al calor, podemos soportarlo, podemos sudar como ningún otro mamífero puede hacerlo. Nos desenvolvemos muy bien a la sombra y somos capaces de sobrevivir en estas condiciones siempre que tengamos acceso a agua, sombra y cualquier tipo de protección del sol. Pero el frío no es algo que podamos afrontar con mucha facilidad y los riesgos del frío son enormes. Es inevitable que haya diferentes genéticas a lo largo de la especie Homo sapiens sapiens, ¿no es así? Y hay culturas que históricamente han sido fenomenales para sobrevivir a temperaturas frías. Hay adaptaciones genéticas que los humanos han adquirido con el tiempo y te apuesto que si compararas, no sé, a alguien del desierto del Sahara con alguien que vive en el Polo Norte, tiene que haber una composición genética que los haga un poco diferentes en la forma en que pueden coexistir con estas temperaturas extremas. ¿No es así? ¿O es solo el hecho de que tienen la ropa adecuada? Tu mejor protección contra el frío es básicamente tu masa corporal. Tu masa corporal es lo que te protege de enfrentar estas condiciones. Cuando observas muchos de estos países nórdicos, encontrarás a individuos con mayor masa corporal que están mejor protegidos. Pero incluso con esto dicho, si observas a las poblaciones inuit, especialmente en el norte,
trabajé en el norte de Canadá durante muchos años y si observas a la población inuit, el peso corporal promedio era de unas 120 libras. Estamos hablando de 63 kilos, así que no sé a cuánto equivale eso. Pero lo que la gente tenía era el comportamiento adecuado para protegerse, pero el acceso a los alimentos era mucho más limitado. Así que siempre existe ese equilibrio entre el acceso a los alimentos y el frío. Y el comportamiento puede protegerte de estas condiciones de mucho frío. Y entonces, ¿qué es el frío? ¿Qué definición le damos al frío? ¿A qué temperatura podemos decir esto ya es frío? Así que el frío básicamente comienza cuando empezamos a perder calor hacia el ambiente a un ritmo más elevado que nuestros valores basales. Y fundamentalmente, en cuanto a la temperatura de mi piel está a una temperatura inferior a la ambiental, pierdo calor hacia ese entorno. Es un gradiente, ¿verdad? El frío en humanos inicia muy rápido porque nuestra piel está a 33 grados Celsius. Así que no necesitamos mucho tiempo para empezar a sucumbir al entorno. Así que sin la protección de la ropa, el frío se manifiesta incluso con una ligera disminución de la temperatura ambiental. Por lo tanto, existen dos categorías de frío. Existe un tipo de frío al que denominamos frío compensable, lo que implica que, aunque me exponga al frío y tiemble sin control, mi temperatura interna no descenderá. No compensable es cuando mi pérdida de calor es tan importante que mi temperatura interna del cuerpo empezará a bajar. Si tomo agua helada, me tomará solo unos minutos volverme hipotérmico. Y tan pronto como entre en esa agua helada, en solo 2 minutos empezaré a caer en el rango de hipotermia. La primera vez que oí hablar de esto, de la terapia de frío, fue por parte de atletas, ¿sabes? Porque recuerdo haber visto como no era fanático del boxeo, así que veía, ya sabes, a boxeadores de alto nivel entrando en cámaras de crioterapia y creo que eso fue como en 2010, la primera vez que lo vi, y ahora ves a jóvenes profesionales, ya sabes, metiéndose en todo el fenómeno de los baños de hielo. Y se habla de la salud metabólica, de la mejora en la salud metabólica, de la mejora en los niveles de dopamina y cosas por el estilo. ¿Hay datos sólidos que lo respalden? ¿Cuál es la investigación detrás de esto? Mucha gente está atribuyendo una gran cantidad de estos beneficios y dice, bueno, hace todo esto. La gran mayoría de las cosas que se ven no están respaldadas por la ciencia. Muy poco de lo que se dice tiene un verdadero respaldo científico. Así que empecemos con el primero, que es el sistema inmunológico. No hay evidencia clara en absoluto de que el sistema inmunitario mejore con el frío y es en realidad extremadamente difícil poner a prueba esa pregunta y de hecho cuantificar cuál es el efecto del frío en el sistema inmunitario sin infectar voluntariamente a las personas, lo cual, de nuevo, éticamente no sería algo posible. La otra que se vuelve un poco más evidente es la relacionada con la inflamación y se ha afirmado mucho de nuevo que la inflamación mejora con el frío. Y todos sabemos esto. Alguien se lesiona, pones hielo en tu extremidad y esto básicamente va a ayudar a prevenir parte de la hinchazón y a permitir que esa vasoconstricción aleje el flujo sanguíneo. Pero a nivel de todo el cuerpo no tenemos ninguna evidencia en absoluto. Y de hecho, un estudio reciente de Michael Tipton mostró que de 8 artículos publicados, solo hablamos de 8 artículos publicados sobre inflamación y frío, no había evidencia clara de que pudiera tener beneficios en cuanto a la inflamación a nivel de todo el cuerpo. Podría haber una tendencia hacia ello, pero ahora mismo no está totalmente respaldado por la ciencia. El que se me hace muy obvio en cuanto a beneficios, la gente se siente bien con la exposición al frío. Una cosa que sabemos del frío es que libera noradrenalina, básicamente las catecolaminas suben, así que te da un pequeño impulso por la mañana. Así quiere decir como tu pequeña, en vez de cafeína, recibes noradrenalina por la mañana y también aumenta la dopamina. Son hechos bien conocidos. Francois, ¿cuál es el principal obstáculo? Es decir, parece que estamos en una etapa de la ciencia contemporánea donde no es tan difícil de comprender que podría ser un estudio aleatorizado bastante sencillo, ¿no crees? Yo tomo a 100 universitarios y 100 de ellos reciben baños fríos en un sistema controlado. Los otros no, y descubro algunas cosas metabólicas. Puedo medir neurotransmisores. Yo, no sé, puedo encontrar 1.000.000 de otras maneras en que esto debería ser, en esta etapa de la ciencia contemporánea, objetivado. Entonces, ¿cuáles han sido los contratiempos? Has estado trabajando en esto por años, pero hacemos búsquedas en PubMed y solo hay 8 artículos.
mucha de la investigación estaba asociada con trabajo militar y así trabajé con colegas en USARIEM, en el Instituto de Investigación de Medicina Ambiental del Ejército de EU en Natick. Y una de las cosas, estábamos como comparando notas y yo me preguntaba, ¿por qué es tan difícil reclutar para el frío? A la gente no le gusta el frío. Hay una razón por la que es tan difícil reclutar para el frío. A mucha gente no le va a gustar. Estamos realizando ensayos en este momento en el laboratorio y la gente está siendo expuesta básicamente al frío y a la restricción calórica sola o al grupo de control. Y todos los que hacen frío nos miran al final y dicen, esto es súper difícil. La razón por la que es difícil es que es difícil reclutar participantes para estudios de frío. Tomar duchas frías, si estás, como que te da esa sensación, ¿hay alguna manera de cuantificar la resiliencia como un efecto de ello? Así que sí, es fascinante porque lo que dices es básicamente parte del trabajo que he desarrollado en mi investigación. Y observaba a personas que se exponían regularmente al frío, haciendo saunas y todo ese tipo de cosas. Y pensé, ¿sabes qué? La resiliencia es sumamente importante. Y empecé a trabajar con los militares, desarrollando talleres para fomentar la resiliencia, usando el frío como mi medio para poder desarrollar ese sentido de resiliencia. Cuando te sumerges en agua helada, tu reflejo automático es una respuesta de lucha o huida. No quieres entrar ahí, así que cuando te metes en esa agua helada, tienes que lidiar con el dolor. Y para algunas personas es fácil, para otras es tremendamente difícil. Y lo que hacemos es entrenar de una manera que no se trata de cuánto tiempo te quedes. Y de hecho no deberías quedarte más de 2 minutos. Pero la idea es enfrentarlo de una manera que mantengas el control total. Me di cuenta de que las personas que lo hicieran probablemente se autoseleccionarían y habría un enorme sesgo de selección. Si tienes la motivación para saltar al agua helada cada mañana, vas a tener la motivación para comer una ensalada e ir al gimnasio. Así que podría ver lo extremadamente difícil que sería separar esos efectos. Lo que es muy importante es el volumen. El volumen es clave para crear ese déficit calórico, para poder lograr un gasto energético suficiente. Cuando se trata del frío y de analizar cualquier beneficio del frío, el volumen también es importante. Necesitas una exposición regular a esto. De acuerdo. Así que mi conclusión hasta ahora es que la ciencia simplemente no está ahí. Hay un poco de un frenesí en redes sociales porque se siente bien. Entonces, ¿debería todo el mundo al que esto le agrada y se siente bien hacerlo? ¿Y hay algo malo que pueda surgir de ello? ¿Cuál es ese punto medio saludable en tu opinión? Sí, o sea, de eso se trata, ¿no? Y no nos gustan los términos medios saludables. Lo que nos gusta es, de nuevo, cuando ves una moda, te vuelves loco con ella y esto es lo que voy a hacer ahora y esto va a arreglarlo todo, ¿verdad? Comer anchoas les va a salvar la vida porque existe una correlación que se estableció en un estudio y todo el mundo se vuelve loco por las anchoas. Así que cuando se trata del frío, algunos de los riesgos están súper bien documentados. Y les voy a lanzar una pregunta. ¿Recuerdan en la Primera Guerra Mundial qué les pasó a esos soldados que estaban atrapados en la trinchera? Congelación. Congelación. ¿Me sigues? Si buscas obtener información muy bien documentada, la enorme cantidad de recursos y energía que las Fuerzas Armadas de todo el mundo están invirtiendo en los países nórdicos para combatir el pie de trinchera, 9 de cada 10 lesiones que se producen en ambientes fríos son, de hecho, pie de trinchera. Increíble. Pero puedes conseguir eso de exposiciones breves, puedes conseguir eso de baños repetidos en agua helada. Y he visto a algunas personas con tremendas lesiones por frío, no las llamamos básicamente lesiones por frío no congelante, así que podemos llamarlas pie de trinchera si queremos, pero usemos el término científico más atractivo que es lesión por frío no congelante, que es básicamente un daño neurológico muy probablemente relacionado con el metabolismo del glutamato dentro de los nervios. Y el daño puede ser permanente. Y he visto a algunos soldados con problemas tremendos de pie de trinchera por la exposición regular al frío. Muchos de estos bañistas de hielo que lo hacen de forma regular tienen tanto daño en sus manos y pies, porque muchos de ellos no se protegen las manos y los pies.
el primer mensaje que doy es protejan sus manos y protejan sus pies. Y si van por ahí y ven a estos gurús haciéndolo, mucha gente ni siquiera menciona esto como un riesgo relacionado con la exposición repetida al frío. Este es un riesgo súper bien documentado. Así que las lesiones por frío no congelante para mí son la mayor preocupación cuando se trata de estas exposiciones regulares al frío. Bueno, ya sabes, obviamente yo vivo en Austin y allí todas estas cosas son como súper populares y he estado oyendo a la gente hablar de ir a una sauna súper caliente, luego saltar a la inmersión fría y hacer eso como varias veces, como 4 o 5, 6 veces. Sí, claro, vas y vienes. Sí, suena un poco descabellado. ¿Existe alguna posibilidad de que aumente el daño neurológico por ese cambio tan extremo de un lado a otro? Sí, ahí lo tienes. Así que estamos pensando en algo dinámico ahora mismo. Estamos pensando en la dinámica de la vasodilatación y la vasoconstricción. Así que uno de los problemas que tiene la gente es cuando se obsesionan con el frío. Cuando estuve en Finlandia, trabajaba con el ejército en Finlandia y hacíamos sauna todas las noches y simplemente nos enfriábamos en la nieve. No nos metemos en el agua helada. Nos enfriamos con nieve y luego repetimos el ciclo de nuevo. De nuevo, el estándar europeo no es ir a estos extremos tan marcados necesariamente, sino crear un comportamiento que puedas repetir a diario. Y sí, he visto pocas lesiones por frío no congelante en Finlandia y la gente lo hace regularmente. Cuando regresé a Canadá y me di mi primer chapuzón en agua fría, dije para mí, Dios mío, me siento muchísimo mejor. Así que me puse a investigar sobre esto y consulté PubMed y un colega mío, el doctor Igor Megavec, originario de Eslovenia, escribió un artículo donde demostraba que para mejorar tu tolerancia al frío podrías hacerlo con exposición al calor sin necesidad de exposición al frío. Él realizó un estudio con ciclismo en el calor y lo que demuestras es que la temperatura de las manos y los pies es en realidad más alta una vez que te enfrentas al frío. Así que exactamente en ese sentido, al crear esa vasodilatación y CUVD, vasodilatación inducida por el frío, con aclimatación al calor, en realidad te desempeñas mejor en el frío. Lo opuesto sería que yo hiciera baños de hielo de forma ininterrumpida, ¿sabes? El ejemplo que podría darte, estoy haciendo un curl de bíceps y eso es todo lo que hago, no quiero estirarme. Si solo hago el curl de bíceps, mi brazo va a terminar así. Pero si hago el movimiento completo, vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción, estoy mejorando el tono de los vasos sanguíneos y de hecho la capacidad de vasodilatar va a ser mucho, mucho mejor. Así que para mí los baños de contraste en realidad pueden aportar muchos beneficios. ¿Podemos respaldarlos científicamente? No, ahora mismo no. Pero sabemos que la sauna realmente reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto ha sido ampliamente publicado en mucha literatura en Finlandia. No tenemos pruebas convincentes para el frío y no he visto nada para los contrastes. Pero estás diciendo que tienes más capacidad para vasodilatar si haces ambas cosas que si solo haces sauna. Entonces, sí, no, si haces sauna, tu vasodilatación va a ir muy bien. Bien. Pero si aplico frío, mi vasoconstricción, pero si solo aplico frío, me estoy enfocando únicamente en la vasoconstricción. Sí, y la temperatura de mis manos y mis pies podría ser más baja una vez que me expongo al frío. Entonces, ¿deberías devolver tu baño frío? Sabes, aunque sé que nos estamos acercando un poco al final de nuestra conversación, me gustaría saber en qué estudios o investigaciones actuales estás trabajando, porque si te invitáramos, y espero de verdad que pudieras venir, digamos, dentro de 1 o 2 años, Teniendo en cuenta el trabajo actual en el que estás involucrado, ¿cuáles consideras que son aquellas preguntas para las que seguramente podrás ofrecer respuestas mucho más categóricas? Así que una de las cosas muy importantes para el frío que no se ha hecho bien es cómo estandarizas el frío. Y creo que esto es algo extremadamente importante. Y mucha gente, de nuevo, he estado exponiéndome al frío de muchas maneras diferentes e intentando sacar estas conclusiones. Creo que es muy importante crear un método reproducible, ¿verdad? Esta es la base de la ciencia. Si no puedo reproducirlo, entonces ¿para qué lo hago? Así que para mí, desde el principio, en el 2000, fue muy importante controlar mis condiciones. Uso un traje de enfriamiento, controlo mi piel. Así que trabajamos mucho en respuestas metabólicas, cambios en la grasa parda, cambios en la aclimatación, básicamente intentando reducir la cantidad de temblores, lo cual es muy importante cuando te expones regularmente al frío porque es muy desafiante. Pero los efectos de la aclimatación al frío es realmente donde mucha investigación necesita enfocarse.
si hago exposiciones repetidas al frío, ¿qué cambios en el metabolismo puedo observar? Y estos son los estudios que son muy difíciles de hacer. Así que estos son los estudios que seguiremos haciendo en el laboratorio, sin duda, y podremos ver cambios en el flujo sanguíneo y en la periferia. Así que esto es lo que marcará la diferencia para que la gente tolere el frío. Asegurarse de tener un buen flujo sanguíneo en manos y pies. Eso realmente marca una gran diferencia. El otro componente que estamos analizando, de nuevo, más relacionado con la terapia de frío, es el efecto sobre cambios que estarían relacionados con como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Estoy tratando de ver si mi tono parasimpático y simpático está siendo afectado por esta exposición al frío. Y si uno hace esto de forma regular, ¿realmente tiene algún impacto en lo que la gente describe, como reducir el estrés, hacerte más saludable, hacerte, ya sabes, menos ansioso y todo ese tipo de cosas? ¿Podría el frío, de hecho, tener alguno de estos efectos? Así que estas son las cosas que estaremos analizando. Gran parte del trabajo estará relacionado con la tolerancia al dolor o también con el manejo del dolor. Así que he estado realizando algunos trabajos con veteranos aquí en Canadá y estamos investigando los efectos de la terapia de frío para reducir la cantidad de dolor. Y, de nuevo, estas son cosas importantes a considerar. La inflamación, el sistema inmune es algo extremadamente desafiante en lo que no me he metido, pero creo que la inflamación es un factor muy importante a abordar. Qué genial. Bueno, creo que estamos llegando a los últimos minutos del podcast. Muchísimas gracias, Francois, por ser tan amable con tu tiempo. ¿Hay algún mensaje final que te gustaría enfatizar a nuestra audiencia antes de que terminemos? Sí, claro. Lo cierto es que mucha gente ha estado buscando en redes sociales consejos sobre cualquier tipo de beneficios metabólicos y otras cosas. Creo que la gente sí necesita hablar con personas que sepan de estos factores estresantes porque pueden tener un impacto tremendo, y hablar con tu médico y discutir algunos de los riesgos. Y, sabes, no hemos abordado algunos de estos riesgos, pero existen riesgos cardiovasculares con esa inmersión en agua fría, ¿sabes? Riesgo de paro cardíaco por presión arterial alta y aumentada y paro cardíaco provocado por shock vagal. Todas estas cosas deben ser discutidas a fondo y es importante entender que una vez más eres responsable, tal como lo serías en cualquier otra situación de exposición extrema, de verificar y comprobar los hechos antes de que realmente te sometas a este tipo de exposición de tan alto estrés. No sé si devolver mi cosa. Sí, solo pon la sauna al lado. Hice la sauna y eso, y luego... Claro, de un lado a otro. Francois, muchísimas gracias. Eso fue súper esclarecedor. Sé que varios de mis buenos amigos son grandes admiradores tuyos. Y a tu punto, Francois, creo que este es el mensaje principal. Si te sientes bien, te beneficia y te da un impulso de energía y lo haces en circunstancias controladas y eres consciente de los riesgos y no eres necesariamente un basculópata, entonces, por supuesto. Y protege tus manos y tus pies. Ese es también el mensaje clave. François, muchas gracias, hombre.